Bueno, y entonces hablábamos de las tortas, ¿no? Y así como el trabajo promedio que se va a necesitar para elaborar una, depende de la época, depende del país, ¿no? Pero es el promedio que demora una sociedad, ¿no? Es el promedio que demoran todos los panificadores en hacer una torta. También va a depender la medida de la mercancía y también de la convención social, que es otra pregunta que me hacen. Por ejemplo, o sea, uno va a la panadería y dice, me da una torta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida? Cantidad, una torta, ¿no? O puedo decir, me da dos tortas. Pero entonces la persona que atiende me dice, ¿pero quiere la torta grande, la mediana o la pequeña? ¿Y por qué se vende así la torta? Por convención, por acuerdo social, porque podría ser que en un país las tortas se vendan por kilo. Y entonces digamos, deme un kilo de torta. ¿Y a qué se debe que digamos una torta grande o que las tortas se vendan por kilos? Mera convención social, mero acuerdo social. Pero yo no podría decir, deme un litro de torta, porque las tortas no se pueden medir en litro. Y eso es que depende de las características propias de la torta, ¿no? Y de hecho hay países en los que los panes se venden por piezas, ¿no? Como en el Perú, y hay países donde los panes se venden por kilo, ¿no? Entonces es mera convención y también obviamente tiene que ver con las características de la mercancía, que era algo que me estaban preguntando. Pero estábamos diciendo que el trabajo específico del panificador, ¿no? Entonces, ese trabajo concreto que consiste en mezclar harina, echar huevos, mantequilla, levadura, etcétera, ese trabajo específico que para ese trabajo específico que crea algo que se puede comer, es decir, algo útil, ¿sí? Pero ese mismo trabajo específico, abstraído, o sea, convertido en mero uso de la fuerza de trabajo que crea valor de cambio. Ese es el carácter bifacético del trabajo, que también me han preguntado sobre eso. ¿Por qué bifacético? Porque el mismo trabajo, no son dos trabajos diferentes, el mismo trabajo que al momento de realizarse genera un valor de uso, pero también genera un valor de cambio, ¿sí? Ese es el carácter bifacético. Pero en el video que les puse de La Izquierda Diario, ahí está muy bien explicado este carácter bifacético. Si les queda dudas todavía, revisen ese video. Y con eso solo nos quedaría dos preguntas por responder. La primera, ¿cuáles son las diferencias entre la forma relativa del valor y la forma equivalente del valor? Miren, es solo la posición, que tienen en la fórmula, ¿no? Vamos a usar el ejemplo de Marx, ¿no? El lienzo y la chaqueta. No, vamos a cambiar. Sigamos con nuestro ejemplo, las tortas y los zapatos. Entonces, una torta es igual a un par de zapatos. ¿Cuál es el valor relativo? El de la torta. ¿Por qué? Porque aparece primero en la ecuación. ¿Cuál es el valor equivalente? Los zapatos. Porque aparece segundo en la ecuación. Pero si una torta vale lo que vale un par de zapatos, ¿no podríamos intercambiar la ecuación? Sí, podríamos decir, un par de zapatos vale lo que vale una torta. Y entonces, ¿cuál sería el valor relativo? Los zapatos. ¿Y cuál sería el valor equivalente? La torta. Solo está cuál es el relativo y cuál es el equivalente, solo está determinado por el lugar que se ocupa en la ecuación, nada más, para poder más de allí deducir la primera forma de valor, que es la que acabo de explicar, la segunda forma de valor, que vendría a ser que una torta no solo es igual a un par de zapatos, sino que una torta es igual a una, no es igual, ¿no? Una torta vale lo mismo que un par de zapatos, una torta tiene el mismo valor que una docena de vasos, una torta vale lo que una silleta, una torta vale lo que un estuche de lentes, etcétera, ¿no? Y esa sería la segunda forma de valor, ¿no? Y la tercera forma de valor es cuando todo lo equiparamos a una mercancía en especial, ¿no? Que podría ser la torta. Y entonces, un frigider
¿Cuántas tortas vale? Bueno, 40 tortas, ¿no? Sería el equivalente, ¿no? Una vitrina, ¿cuántas? 25 tortas, ¿no? Y todo lo hacemos equivaler a tortas, ¿no? Y sería la tercera forma del valor. Y cuando esas tortas las reemplazamos por oro o por dinero, ya tenemos pues la cuarta forma del valor, ¿no? Y así es como Marx nos explica la lógica de la aparición del uso del dinero. No es un misterio, sino es simplemente un desarrollo lógico evolutivo. Y llegamos a lo último, al fetichismo de la mercancía. Y a eso se refiere el fetichismo de la mercancía, que la gente común y corriente que todo el tiempo está intercambiando mercancías, no se da cuenta que lo que está dentro de la mercancía y permite el intercambio es la gente misma, es su trabajo. Y por tanto esos intercambios son relaciones sociales. Y cree más bien que la gente que está intercambiándose cosas, que se está intercambiando torta por zapatos, lo que se está intercambiando es el trabajo puesto en la torta, por el trabajo puesto en los zapatos, y el trabajo lo hacen las personas. Y entonces esas relaciones de intercambio son intercambios sociales, pero la gente las percibe como que fueran intercambio de cosas. La gente solo ve en la mercancía el valor de uso, es útil, pero también ve el valor de cambio. Esto se puede cambiar por tal otra cosa, pero no ve el valor. ¿Y qué es el valor? El trabajo, ¿no? Solo entiende el trabajo en la mercancía como la posibilidad que le da esta de ser intercambiada por otra. Y entonces la pérdida de la perspectiva que nos permite entender lo que realmente está pasando y que este es un fenómeno social y no intercambio de cosas, es a lo que Marx llama el fetichismo en la mercancía. Su ejemplo de que esto se parece a los productos religiosos es brillante, ¿no? O sea, toda religión crea entes, ¿no es cierto? Distintos entes, y esos entes se relacionan entre sí, y esos entes se relacionan entre las personas, pero las personas han perdido de vista que esos entes existen porque las personas los han creado. Exactamente igual ocurre con la mercancía. Y con eso he respondido todas sus preguntas.